Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente nos encontramos aquí en el Discipulado en Línea, un tiempo donde compartimos la palabra de Dios y oramos. Mi deseo es que a través de esto ustedes puedan crecer espiritualmente. Es por eso que quiero llegar con ustedes y a través de este medio, ¿no? Y compartir juntos un tiempo con Dios y con la palabra, con su palabra. Hoy vamos a hablar acerca de una experiencia maravillosa que tiene el ser humano. ¿Cuál es? Claro que sí, la conversión. ¿Cómo ilustra la Biblia la conversión? Bueno, usted seguramente acaba de pasar por una experiencia maravillosa y transformadora. Su vida de pecado solo le trajo ruina, le trajo dolor, pero cuando usted recibió a Jesucristo como su Salvador, su ser entero fue transformado por el poder del Espíritu Santo. Y a ese cambio la Biblia le llama con algunas figuras, por ejemplo, como un encuentro. Y veamos allí en Lucas capítulo 15, ese encuentro que tuvo usted, es el mismo encuentro que tiene este hijo que se fue de la casa. En Lucas capítulo 15, verso 13, nos cuenta la experiencia de este joven que anduvo perdido, pero volvió al hogar. Dice así, 15:13 de Lucas. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ahí vemos que él se va lejos, ¿no? Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Qué tristeza, ¿no? Cuando el hombre vaga lejos de Dios y destruye todo lo que ha recibido de Él, qué pena, ¿no? Qué angustia que siente el ser humano. Pero la Biblia dice que este joven, este hombre, recapacitó y regresó a su padre. Dice el verso 17, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y aquí yo perezco de hambre. Y el 20 dice, y levantándose, vino a su padre. Qué hermoso. Y cuando aún estaban lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Mire, cuando regresó a su padre, dice que recibió el perdón y recibió la vida eterna. Esto es un ejemplo claro de lo que es la conversión. Lo que ocurre cuando nosotros nos volvemos a Dios es justamente Dios nos recibe con los brazos abiertos. Dios nos da la bienvenida calurosa, nos abraza, nos cambia la vida. También la conversión se asemeja a la resurrección. La Biblia dice allí en Juan capítulo 5, verso 24, mire el ejemplo de esta porción bíblica. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá más a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En este otro cuadro lo que estamos viendo justamente es que el pecador resucita de la muerte para tener vida eterna. Pablo dijo en cierta oportunidad, ustedes estaban muertos en sus delitos y sus pecados en otro tiempo. ¿Quién es el que realiza la conversión? Por supuesto que la conversión es un cambio total en la vida del hombre, por lo cual deja de vivir en el pecado y viene a ser salvo. Es un acto de Dios, es un acto divino, pero también es un acto humano. ¿Por qué decimos que es un acto de Dios? Bueno, porque es obra directa de Dios. La conversión es un acto ejecutado por Dios al transformar el estado del hombre. Dice el Salmo 19:7, ¿no? Que la palabra de Dios convierte el alma. Por eso yo le animo a que usted lea la Biblia y escuche la palabra de Dios. No deje de asistir a las reuniones. Es importante que nosotros crezcamos en la palabra de Dios. Jeremías dijo, hazme volver y seré restaurado, porque tú, mi Dios, eres Señor. Jeremías 31:18.
Ahí vemos entonces que la obra es de Dios. Dios es el que nos atrae hacia Él. Pero también es un acto que realiza el ser humano. Es una respuesta que el hombre realiza a esa invitación que Dios está haciendo, ¿sí? La Biblia enseña que el pecador tiene que convertirse. Joel 2:12 dice: vuélvanse a mí de todo corazón. El apóstol Pedro dijo en su sermón también allí en Jerusalén: para que sean borrados sus pecados deben arrepentirse y volverse a Dios. Entonces, volverse a Dios es justamente lo que significa conversión. El primer paso de la conversión es el arrepentimiento. Viene de una palabra griega que significa metanoia, quiere decir cambio de mentalidad. Ese cambio en la mentalidad del pecador viene cuando éste se da cuenta de que vive en el error y que la ira de Dios está sobre él. Entonces, arrepentirse es descubrir que va caminando en un sentido contrario, ¿sí? Y entonces da la media vuelta para volverse al punto correcto. No puede arrepentirse el que no aborrece el pecado. La palabra de Dios es el espejo. Es el espejo que nos hace ver lo malo y nos ayuda a corregirlo. Las palabras de Jesús indican que tenemos que acudir urgentemente a arrepentirnos. Dice Lucas 13:3, ustedes perecerán a menos que se arrepientan. Pero para poder arrepentirnos, para poder convertirnos, hay un elemento sumamente importante, ¿sí? La fe es el otro elemento. El primer elemento, el arrepentimiento. El segundo elemento, la fe. Es el segundo factor indispensable para la conversión, ¿sí? Los tres ingredientes de la fe son, miren, el conocimiento, la confianza y la acción. Yo entiendo que estoy en un mal camino y por lo tanto entiendo que volviéndome a Dios es la única solución que puedo encontrar para salir de este estado. Entonces confío en que Dios me ama, me va a recibir, me va a perdonar, ¿sí? Confío en que Jesús murió por mis pecados para limpiarme de ellos. Y por lo tanto voy hacia Él. Ahí están los tres elementos: conocimiento, confianza y acción, ¿sí? Nadie puede tener fe en lo que no conoce. La Biblia dice que la fe conduce a la conversión y a la salvación. Y es otorgada divinamente, ¿no? Y se recibe sobre la base del conocimiento que uno tiene de la palabra de Dios. ¿Recuerda lo que dijo Pablo en Romanos 10:17? Que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Entonces, ¿de dónde viene la fe? La fe salvadora viene de Dios, pero tiene que desarrollarse en el corazón. El que oye la palabra y acepta con confianza y actúa, ¿sí? Entonces va a creer en las promesas de Dios. El arrepentimiento obliga a abandonar ese camino malo, ¿sí? Y la fe nos ayuda a seguir el camino a la vida eterna, que es Cristo Jesús. Yo le invito a que leamos juntos Hebreos 11:6. Hebreos 11:6 en su Biblia. Busque allí. Mire lo que dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dios recompensa al hombre que se acerca a Él. Yo quiero ser recompensado por Dios. Por lo tanto, voy a acudir a Él. Analice lo que sucedió en usted. No todos tenemos la misma experiencia a la hora de la conversión, pero los resultados siempre son los mismos. Siempre hay arrepentimiento genuino de la vida pecaminosa y luego un acercamiento sincero a Dios por la fe. Sin embargo, cada persona viene al Señor de una manera distinta. En mi caso, yo lo hice cuando era un adolescente. Los primeros convertidos a Cristo fueron unos pescadores, eran pescadores allí en el mar de Galilea, ¿sí? Que oyeron que Jesús los llamaba a seguirlo a Él, ¿no? Y ellos dejaron todo. No dicen que hayan presentado resistencia. Léalo ahí en Mateo 4, 19 y 20. También recordamos
a otros, como el caso de el intelectual Natanael. También usted va a encontrar gente que le predica la palabra y que todo trata de racionalizar, ¿sí? Le hace preguntas. Y bueno, Jesús tiene paciencia con todas las personas. Este otro ejemplo que estamos viendo lo podemos encontrar allí en Juan capítulo 1, versículos 45 al 49, ¿sí? La conversión de Natanael. Y hay otro tipo de personas a quienes le predicamos el Evangelio y son, pero militantes, extremistas, perseguidores, como Saulo de Tarso. Perseguía a los cristianos y los mataba, los ponía en la cárcel, ¿sí? En Hechos 9, verso 3 al 6, Jesús también obró para que Saulo se convirtiese luego y él pudiera ser un apóstol, un predicador de la palabra de Dios. ¿Cuántas gentes han escuchado el mensaje tal vez y han cerrado su corazón y han tenido actitudes diferentes? Tal vez otros hemos aceptado esa palabra que nos han anunciado y hemos seguido el camino del Señor. ¿Cómo sucedió la conversión suya? ¿Cómo empezó a reconocer esa condición pecaminosa? ¿Cómo empezó a surgir en usted la fe que lo condujo a Cristo? Hay muchas maneras de indicar que uno recibe a Jesús, ¿no es cierto?, como su Salvador. Generalmente le pedimos nosotros en la iglesia, aquel que quiere recibir a Jesús, levante su mano o póngase de pie o pase al frente. Pero lo importante acá es que nosotros abramos el corazón, ¿sí?, para aceptar el regalo de la salvación. La forma externa no tiene ninguna importancia. Lo esencial es sentir la necesidad de ser salvos y acudir al único que nos puede salvar. Dice Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solo en Jesucristo. ¿Se siente usted perdonado de sus pecados? ¿Se siente agradecido? La única forma de escapar del castigo que merecen nuestros pecados es acogiéndonos, ¿sí?, al perdón de Dios. Mire, cuando nosotros éramos niños y nos portábamos mal, nuestros padres nos disciplinaban y teníamos miedo, ¿no? ¿A quién le gustaba que los padres le disciplinen, los castiguen? Seguro que no. Pero por ahí zafábamos cuando le decíamos, mirá papá, yo hice esto, bueno, y nos perdonaban, ¿sí? Y qué alivio que sentíamos. Mire, Dios también en su amor nos perdonó y envió a Jesucristo, su Hijo, para morir en nuestro lugar. Pero a veces el ser humano no siente el descanso que debe tener la persona que es perdonada por sus pecados. Hay una experiencia en la conversión que es recibir paz, descanso, ¿sí? Y muchas veces la persona siente condenación. Es porque tal vez todavía no se perdonó a sí mismo. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiese y se aparta hallará misericordia. Eso está allí en Proverbios 28:13, ¿no? Cristo, dice Lucas 24, 46, 47, que Jesús dijo que el Cristo morirá y resucitará al tercer día y en su nombre se predicará el Evangelio y el perdón de pecados a todas las naciones. Jesús vino justamente para eso, para limpiarnos del pecado, para borrar nuestras rebeliones, para quitarnos la carga que llevamos en la espalda y para que no suframos más condenación. Por lo tanto, no piense más en sus pecados. Si usted le confesó sus pecados a Jesús, sinceramente se arrepintió, Él lo perdonó. Y ahora debe vivir tranquilo. Y si no lo hizo, ahora vamos a orar. Y yo le invito a que usted confiese sus pecados, pero no en forma general, sino en forma específica. Señor, hice esto. Pequé contra esta persona. Y recuerde que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Dice Isaías 43:25. Yo soy el que borro tus rebeliones
y no me acuerdo más de tus pecados. Yo te invito, mi amigo, a que ores conmigo en esta tarde. Señor, gracias por este mensaje que nos otorga esperanza. Cuando estamos en angustia, en aflicción por causa del pecado, renunciamos al pecado. Diga, Señor, te pido perdón por haber pecado en esta cosa, y confiesa allí cuáles son sus pecados que se acuerda. Cometí tal cosa contra tal persona. Yo te pido perdón. Tal vez me enojé porque alguien me hirió. Te pido perdón y perdono a esa persona en el nombre de Jesús. Señor, gracias, porque ahora a través de Jesús recibo la paz. Yo recibo la paz. En el nombre de Jesús. Tu palabra dice que tú borras todas mis rebeliones y mis pecados. Por eso soy ahora una nueva criatura en Jesucristo. Recibo el regalo de la vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, queridos hermanos. Que Dios les bendiga. Nos encontramos en la próxima edición del Discipulado en Línea. Bendiciones.